Lo sé, seguramente estés sorprendido por el título del vídeo, pero es verdad. Después de haber dicho que este no es el teléfono más rápido y que sus cámaras todavía necesitan optimización, el título de este vídeo puede parecer un poco contradictorio, pero te lo puedo explicar. Verás, el S23 Ultra es un equipo muy similar al de su generación anterior. Tanto que, en términos de diseño, muy pocas personas se percatarán de la diferencia del diseño algo más grande de sus cámaras o el de su pantalla, que es un pelín más plana. Por todo lo demás, sigue siendo un móvil bastante grande de sujetar con una mano y con un diseño mixto de cristal y aluminio con resistencia al agua IP68. Pero la gran diferencia de esta generación está en su rendimiento. Y con esto no me refiero tan solo a su nuevo procesador, sino también al tipo de memoria que fue utilizado, a su optimización y también a la usabilidad en general. En benchmarks, por ejemplo, su versión mejorada del Snapdragon arrasa con la competencia. En juegos muy exigentes como Genshin Impact tampoco parece tener algún problema. Si lo ponemos al máximo, sufre algo de throttling, pero creo que es aceptable. Y en estas situaciones, tampoco se calienta de una forma exagerada. Pero lo mejor de todo es que en usabilidad del día a día es un móvil súper rápido, también gracias a su almacenamiento UFS 4.0. Todo esto para decirte que al contrario de las generaciones anteriores, este es más potente y no se calienta tanto. Pero quizás la mayor novedad en términos útiles y que vayas a sentir en el día a día es en relación a la duración de su batería, que yo he puesto a prueba con el test de PCMark y me ha dado un resultado sumamente alto. Tiene tan buena batería que al final de un día es normal que me quede un 40% y ha habido momentos en los que he estado 2 días continuos sin tener que cargarlo, lo que es genial. Ahora bien, recuerda que el año pasado tan solo probé el S23 normal, que tenía una peor batería y también carga rápida, ya que con este somos capaces de cargar a 45 vatios con cargadores compatibles, algo que deberás comprar por tu cuenta, ya que en la caja tan solo tenemos un cable USB. Y al contrario de Xiaomi o Realme, para este no necesitas un cargador propietario, tan solo uno que sea compatible con esta velocidad, como es el caso de este cargador de Ugreen, el cual es el patrocinador de este vídeo. Este es el Ugreen Nexus 140 vatios, con una gran potencia que te permitirá cargar un portátil a máxima velocidad a 140 vatios, y otros 2 dispositivos que necesites también, ya que cuenta con 3 conectores como estás viendo ahora mismo. También tienes el Ugreen Nexus 100 vatios, que es un pelín más pequeño, pero ojo, que trae 4 conectores en vez de 3, lo que te da aún más versatilidad con 3 puertos USB tipo C y 1 USB tipo A para que puedas conectar todo lo que necesites también cuando estés de viaje. Con cualquiera de estos dos puedes cargar el S23 Ultra a máxima potencia, lo que significa que podrás cargar su batería de 5000 mAh en menos de una hora. Así que échale un vistazo a los enlaces que dejaré en la descripción caso estés necesitando un nuevo cargador de calidad. Otra gran novedad del nuevo S23 Ultra ha sido su apartado de cámaras, que ha cambiado bastante en general, pero principalmente su nuevo sensor de 200 megapíxeles, que yo he puesto a prueba con el iPhone 14 Pro Max y el Pixel 7, y en muchas ocasiones pues demostró ser una cámara espectacular, pero su gran problema es que no es muy constante. Si esto es algo que te interesa, te recomiendo que le eches un vistazo a mi comparativa porque creo que es muy buena, pero en este vídeo te daré un resumen muy rápido sobre mi opinión en general, y es que le falta optimización. En muchas ocasiones suele sobreexponer la escena. Su grabación de vídeo es genial, pero su rango dinámico también peca en algunas ocasiones. Sus fotos nocturnas llegan a ser brutales, pero hay momentos en los que ilumina artificialmente la escena, para no hablar de su peor previsualización o hasta el tiempo en que tarda en hacer algunas fotos. Puede parecer que tan solo estoy tocando en los puntos negativos de sus cámaras, bueno, no lo parece, en realidad lo estoy haciendo, pero en general los resultados son muy buenos, y más cuando pierdes un poco más de tiempo en ajustar pues la exposición, en utilizar el modo RAW y otras opciones que tienes en el apartado de cámaras, porque en general, en mi opinión, es una cámara mucho más completa y variada que los demás. Por ejemplo, si quieres hacer fotos con zoom, con este lograrás fotos sorprendentes y no creo que tenga cualquier competencia en la actualidad. Su cámara también tiene un modo RAW para sacarle partido. Al hacer vídeos puedes cambiar entre la frontal y la trasera sin pararlo,
Y esta viene con un modo director que te permite previsualizar con qué cámara grabar y cambiar. Es por eso que aunque prefiera la cámara del Pixel 7, las del S23 son mucho más divertidas. Y como esto existen muchas cosas en las que objetivamente puede no ser el mejor, pero está casi siempre en el top. Su pantalla puede no ser la más brillante del mercado, pero vamos que para ver anime es espectacular, y lo mismo podría decir de sus altavoces para vídeos de YouTube. Su lector de huellas es rápido, su sistema es súper fluido, su conectividad al Wi-Fi es brutal y hasta la S Pen que integra te permite hacer cosas únicas que aún estoy por descubrir. Puede no ser el mejor en ningún apartado, pero en todos le daría un 9 sobre 10. Ya saben que no soy un fanboy de Apple, de Google ni de ninguna marca, por lo que encontrarle aspectos a mejorar al S23 Ultra ha sido complicado. Que mantengan el mismo diseño en realidad no es un punto negativo para mí. Si quieres algo más innovador, te vas a por la línea Fold, pero que se concentren en las cámaras, en el sistema y en el rendimiento, hombre, yo es algo que es la mejor decisión que pueden hacer. Ahora bien, recuerde que el S23 Ultra cuesta 1.400 euros de forma oficial, y por mucho menos tienes otros con un mejor rendimiento, con un mejor sistema o hasta con mejores cámaras. Pero si quieres un teléfono Android que sea un 9 sobre 10 en todos los apartados, el S23 Ultra es una buena opción. Y como esperes un poquito, pues ya lo verás en alguna promoción. Bueno, en realidad ni necesitas esperar mucho porque ya lo puedes encontrar por 1.200, así que en un mes quizás cueste 1.000. Ya sabes cómo son los productos de Samsung. Pero bueno, espero que te haya gustado esta review y si es así, no te olvides de dejar un like, suscribirte y si ya has probado este dispositivo, quiero saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.